Vamos a continuación a desarrollar la segunda parte, el segundo módulo del tema de dirección de grupos dedicado al estudio del liderazgo en el deporte. Si recordamos anteriormente el primer bloque que comentamos previo a este segundo bloque, el liderazgo es uno de los factores que está demostrado a partir de la investigación que más influye en el rendimiento de los grupos. Existen diferentes aproximaciones teóricas, como vimos anteriormente, que definen las claves o digamos los puntos a tener en cuenta dentro del estudio del liderazgo en el deporte, y todas estas partes o conjuntos los vamos a ordenar en lo que se llama el modelo multidimensional de liderazgo de Cheladurai, que es un modelo que nos da una visión muy clara de cómo funcionan los mecanismos que explican un correcto liderazgo en el ámbito del deporte. A continuación, comentaremos algunas investigaciones que se han desarrollado sobre el liderazgo y consecuencias prácticas a partir de estas investigaciones, para finalizar con un pequeño resumen asociado a unas preguntas de control que nos permitan, digamos, afianzar los conocimientos obtenidos en esta parte. Estos van a ser los objetivos de este bloque. En primer lugar, conocer este modelo que hemos comentado, el modelo multidimensional de liderazgo de Cheladurai, y cuáles son y cómo se explican sus elementos claves. Y en segundo lugar, reflexionar sobre las implicaciones prácticas que se derivan del análisis de la investigación sobre liderazgo en el deporte. ¿Qué ventaja tiene estudiar el modelo de liderazgo desde una perspectiva multidimensional? La ventaja que tiene es que podemos ordenar un conjunto de múltiples factores que tienen interacciones bastante complejas y que nos pueden determinar la comprensión de cómo funcionan estas diferentes variables intervinientes en el proceso de liderazgo. Este modelo tiene la característica que muestra la forma en la que el líder, el deportista y la situación interactúan para determinar la naturaleza de la influencia del líder. Como pueden ver, recoge los tres aspectos fundamentales tradicionalmente analizados en el histórico del estudio del liderazgo en el deporte, que hacen referencia al tipo de líder, hacen referencia a las características del deportista y hacen referencia a los aspectos situacionales. Es como se puede intuir un modelo integrador de estudio de liderazgo en el deporte. Este es un poco el resumen gráfico del modelo. El modelo consta de tres elementos que ustedes pueden ver en negrita y un último elemento que lo comentaremos al final, que es lo que se denomina la capacidad de transformación del liderazgo, lo que se llama liderazgo transformacional. Centrémonos en los apartados o los puntos que van del 1 al 7 en el cuadro que presentamos a continuación. Hay un primer bloque de elementos que tienen que ver con los aspectos situacionales, tienen que ver con los antecedentes. Los antecedentes marcan en qué entorno está el grupo, lo que sería el punto 1, las características situacionales, marcan el tipo de líder que yo tengo, sería el punto 2, las características del líder, y marcan las características de los deportistas. Esto digamos que son con lo que yo me encuentro cuando llego a un equipo. Cuando llego a un equipo tengo unas características situacionales, puede ser un equipo que esté bien cohesionado, que tenga un buen resultado, que esté peor, que esté mejor. Me marcan también las características del líder, que sea un líder más democrático, más autocrático o más laissez-faire, y me marcan mucho también lo que son las características de los individuos. Es diferente, evidentemente, un grupo de deportistas jóvenes que un grupo de deportistas profesionales. Las características situacionales marcan lo que el grupo necesita, es lo que se llama la conducta requerida. Si el grupo está poco organizado a nivel de tareas, lo que el grupo requiere es una mayor organización a nivel de tareas. Si el grupo tiene una baja cohesión social o tiene problemas de índole afectivo, el grupo necesitaría conductas a partir de las cuales se mejore el clima de grupo. Eso, digamos que en función de lo que yo me encuentro, de las características situacionales, marcaremos lo que el grupo necesita, lo que se llama la conducta requerida. Vayámonos a la parte 3, a las características de los miembros. En función de las características de los miembros, ellos necesitarán o preferirán un líder más democrático, más autocrático o más laissez-faire. Es decir, no es igual, como comentamos, un equipo que esté bien cohesionado que un equipo que no lo esté. No es igual un equipo que tenga problemas internos que un equipo que no los tenga. Es decir, en función de cómo son los deportistas, ellos prefieren una u otro tipo de conducta por parte del líder. La clave para que el líder
digamos, desarrolle correctamente su capacidad de liderazgo es hacer congruente lo que la situación necesita con lo que los deportistas prefieren. Es lo que se llama la conducta real. La conducta real está, digamos, determinada, o diríamos que será exitosa si conseguimos que exista una congruencia entre lo que la situación requiere y lo que los individuos prefieren. En función de eso, en función de que esa conducta real haga congruente y en función del grado de congruencia que exista entre la conducta requerida y la conducta preferida, tendremos una mayor o menor satisfacción y un mayor o menor rendimiento por parte de los individuos. Este sería un poco el resumen del modelo básico de Echevarría, el modelo multidimensional de liderazgo. Resumimos, en función de lo que el grupo necesita y lo que el grupo prefiere, hacemos lo que se llama la conducta real. Cuanto más congruente sea esta conducta real con lo que el grupo quiere y lo que el grupo necesita, mayor será la satisfacción de los miembros del grupo. Y ahí consiste en la habilidad del líder de poder desarrollar una conducta real que haga congruente estos dos tipos de conductas, tanto la requerida como la conducta preferida. Y he dejado para el final una aportación novedosa sobre el estudio de liderazgo, que aparece en la parte izquierda de la diapositiva, que es lo que se llama la capacidad de transformación del liderazgo. La capacidad de transformación del liderazgo tiene que ver con lo que se denomina el liderazgo carismático. Ya empieza a haber estudios muy recientes que están definiendo cuáles son las dimensiones del líder carismático. Es el líder que tiene una capacidad de transformar a las personas, la capacidad de hacer que las personas le sigan de forma ciega, de hacer que las personas le sigan con altos niveles de motivación y con altos niveles de compromiso. ¿Cuáles son estas dimensiones que definen el liderazgo carismático? Pues aquí vemos en esta diapositiva las diferentes dimensiones. En primer lugar, el líder carismático es una persona que inspira a otras personas a hacer cosas. Es una persona que incita a la creatividad. Es una persona que da confianza. Es una persona justa. Es una persona que, digamos, influye también en lo que se denominan influencia en ideales. Es decir, las personas pueden llegar a modificar sus creencias a partir de un liderazgo carismático. Es una persona que trata a las personas de forma individualizada. Les enseña a planificar objetivos, les enseña a cómo conseguir esos objetivos y apoya a las personas para que consigan sus objetivos. Es una persona que también estimula intelectualmente a sus deportistas. Es una persona que debe de tener un gran dominio de competencia de la tarea que está desarrollando en su equipo. Y esa competencia puede hacer que estimule a sus deportistas a mejorar continuamente. Digamos que hay ciertas dimensiones que, si un líder es capaz de dominarlas todas ellas, se puede conseguir en lo que se denomina un liderazgo carismático, un líder que es capaz de transformar a las personas con las que trabaja. ¿Cómo se evalúa el liderazgo? ¿Cómo podemos saber el tipo de líder que tenemos? ¿Cómo podemos saber si mis deportistas qué tipo de visión tienen del líder con el que se están enfrentando? En este caso podría ser la visión que tienen de mí como líder, si yo soy el entrenador del equipo. Pues hay un cuestionario que mide el modelo multidimensional de liderazgo de Echevarría, que tiene tres macrodimensiones o tres dimensiones teóricas, que son la toma de decisiones, que tendría que ver con el tipo de líder que yo tengo, que tiene que ver también con las tendencias motivacionales que el líder tiene, es decir, cómo motiva a sus deportistas, y tiene que ver con el comportamiento de instrucciones, es decir, si da instrucciones de tipo, digamos, más técnico, táctico, etc. Vamos a ver cuáles son los ítems que componen y qué factores componen cada una de las diferentes macrodimensiones. Dentro de la dimensión de toma de decisiones podemos distinguir entre conductas de líder democrático, con los ítems que aparecen coloreados en rojo, o con conductas de líder autocrático. Esos dos factores de la primera dimensión nos darían la visión que los deportistas tienen de qué tipo de líder soy yo, o cómo me ven como líder. Dentro de las tendencias motivacionales, es decir, podemos encontrar que el líder apoya socialmente, es decir, es un buen gestor de las tareas afectivas sociales del grupo. Esas tendencias motivacionales, como digo, se concretan en un factor que se denomina apoyo social, cuyos ítems
los pueden ustedes ver coloreados con un círculo rojo, y haría referencia a la parte, digamos, de gestor de grupo como gestor de afectos y entornos sociales. Si me ven como un gestor de la parte afectiva y social, si soy una persona que apoya socialmente a los deportistas. Y por otra parte, desde el punto de vista más técnico, me puedo conocer también si mis deportistas perciben que yo doy un feedback positivo a la hora de corregir, a la hora de animar, a la hora de motivar a mis deportistas. El feedback positivo es una cuestión muy importante a partir de la cual el deportista puede construir su sentimiento de competencia, que es muy relevante para el rendimiento. Y por último, lo que denominaríamos la dimensión de comportamiento e instrucción. Hay un factor, que ven ustedes los ítems que lo componen coloreados en rojo también, en la izquierda del cuestionario, que se refiere a si mi entrenador es una persona que da información acerca de aspectos técnicos, tácticos y físicos relacionados con el entrenamiento. Diríamos que esa sería la que marcaría la percepción que mis deportistas tienen de si soy un buen gestor de tareas. Soy una persona gestor de tareas. Como ven, este cuestionario contempla las tres características que hablamos que definen el liderazgo: el tipo de líder que yo tengo, las características de los deportistas y fundamentalmente lo fundamental, si mi entrenador o mi líder es una persona que gestiona bien las tareas o gestiona bien los grupos desde el punto de vista afectivo. ¿Qué consecuencias prácticas tiene este modelo? Este modelo y la evaluación de este modelo tiene diferentes consecuencias prácticas que están asociadas a resultados de investigación. Tenemos aquí en esta diapositiva algunas consecuencias de investigación que nos pueden dar pistas sobre cómo gestionar los aspectos prácticos relacionados con el liderazgo. En primer lugar, es que aquellas conductas del entrenador que están basadas en entrenamiento, instrucción y feedback positivo influyen en el nivel de rendimiento obtenido en la ejecución. Es decir, debemos prestar especial importancia a los aspectos de feedback positivo y a los aspectos de dar suficiente información respecto al entrenamiento para conseguir un mayor nivel de rendimiento en la ejecución. Eso implica que el entrenador debe tener altos niveles de competencia en su deporte. No puedo dar un buen feedback técnico, táctico o físico si no domino esas materias a nivel técnico. Otra cosa que nos dice la investigación es que hay diferencias respecto al tipo de líder que prefieren los hombres y las mujeres, los chicos y las chicas. En el caso de los chicos, la investigación nos muestra que los chicos prefieren en mayor medida que las chicas un líder que dé más entrenamiento e instrucción, feedback positivo y que tenga conducta autocrática. Mientras que las chicas prefieren en mayor medida que los chicos conductas democráticas y mayor apoyo social. Son diferencias entre hombres y mujeres. Y también encontramos diferencias en el tipo de deporte, deportes colectivos o deportes individuales. En el caso del fútbol, que es el caso que nos ocupa, los deportistas practicantes de fútbol prefieren en mayor medida que los deportistas individuales instrucción y feedback positivo. Por último, en general e independientemente del tipo de deporte e independientemente de la edad y el nivel deportivo de los jugadores, hay un aspecto que es común a todos ellos y es la preferencia en el tipo de instrucción y el tipo de feedback positivo para mejorar la satisfacción con la ejecución. Si incrementamos estos dos aspectos, es decir, damos más instrucción durante el entrenamiento y damos feedback positivo cuando se consiguen objetivos, esto va a hacer que los deportistas nos vean como un líder mucho más aceptado, mucho más congruente entre lo que ellos necesitan y lo que ellos prefieren. Para finalizar este tema, vamos, como siempre, a hacer algún tipo de reflexión que nos permita conocer si realmente dominamos los conceptos que hemos explicado durante la presentación. Como tareas o preguntas de control, la primera que planteamos sería pensar en qué tipo de conductas son las que tú prefieres como deportista y cuáles son las que aplicas como entrenador. Y analizar si existe congruencia, que es la palabra clave, entre ambos aspectos, entre lo que yo prefiero como entrenador y lo que yo prefiero como deportista. Por último también, cuáles son las conductas que son las más predictoras del rendimiento y la satisfacción en el deporte. Desde este punto de vista, pensar también como entrenador o como deportista y ver si existe congruencia entre ambas. Estas serían los dos
cuestiones que hemos comentado. Y aquí finalizamos el tema. Vamos a continuación a desarrollar la segunda parte, el segundo módulo del tema de dirección de grupos dedicado al estudio del liderazgo en el deporte. Si recordamos anteriormente el primer bloque que comentamos previo a este segundo bloque, el liderazgo es uno de los factores que está demostrado a partir de la investigación que más influye en el rendimiento de los grupos. Existen diferentes aproximaciones teóricas, como vimos anteriormente, que definen las claves o digamos los puntos a tener en cuenta dentro del estudio del liderazgo en el deporte, y todas estas partes o conjuntos los vamos a ordenar en lo que se llama el modelo multidimensional de liderazgo de Cheladurai, que es un modelo que nos da una visión muy clara de cómo. Estos van a ser los objetivos de este bloque. En primer lugar, conocer este modelo que hemos comentado, el modelo multidimensional de liderazgo de Cheladurai, y cuáles son y cómo se explican sus elementos claves. Y en segundo lugar, reflexionar sobre las implicaciones prácticas que se derivan del análisis de la investigación sobre liderazgo en el deporte. ¿Qué ventaja tiene estudiar el modelo de liderazgo desde una perspectiva multidimensional? La ventaja que tiene es que podemos ordenar un conjunto de múltiples factores que tienen interacciones bastante complejas y que nos pueden determinar la comprensión de cómo funcionan estas diferentes variables intervinientes en el proceso de liderazgo. Este modelo tiene la característica que muestra la forma en la que el líder, el deportista y funcionan los mecanismos que explican un correcto liderazgo en el ámbito del deporte. A continuación, comentaremos algunas investigaciones que se han desarrollado sobre el liderazgo y consecuencias prácticas a partir de estas investigaciones, para finalizar con un pequeño resumen asociado a unas preguntas de control que nos permitan, digamos, afianzar los conocimientos obtenidos en esta parte.